Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Ofrenda encendida para Jehová. Muchas gracias, hermano, por la lectura. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Levítico. Hoy nos corresponde hablar acerca de las oblaciones. Levítico capítulo 2, las oblaciones. No. ¿De qué hablamos la semana pasada en el capítulo 1, recuerdan? Holocausto. Los holocaustos. ¿Y cuál es el nombre hebreo para el holocausto? Hola, holocausto, hola, lo que asciende. Hoy vamos a hablar del minjá, que es oblación, minjá. ¿Qué significa esta palabra? Es un don, un presente, una oblación. Vamos a ver el significado. Tiene dos significados, pero en el sentido general es una dádiva como tributo, como nos los enseña Jueces capítulo 3, versículo 15 y Primera de Reyes capítulo 4, versículo 21. Pero tiene dos acepciones. ¿Cuáles son esas acepciones? Número 1 es el sacrificio de un animal, según 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 al 17. En este caso, cuando se trata de un animal, porque tiene que haber derramamiento de sangre, tiene que haber muerte, a eso se llama un sacrificio cruento. Y la segunda sección tiene que ver con la ofrenda de cereal o grano, como en el caso ahorita de Levítico capítulo 2. Por lo tanto, es un sacrificio incruento. ¿Por qué se dice que las oblaciones, el minjá, es un sacrificio incruento? Porque no hay derramamiento de sangre, no hay una víctima que necesita ser degollada. Como les dije, en algunas ocasiones esta palabra aparece como un sacrificio animal cuando alguien lo va a ofrecer al Señor. Por lo tanto, la palabra comúnmente significa como regalo. Y esos regalos bíblicamente expresan reverencia o homenaje a una persona que está en una posición elevada o que en este caso es importante. También es una presentación de gratitud o de lealtad a personas importantes y más al Creador. Esto es lo que comúnmente significa una oblación, un don, un presente, una oblación. Entonces, cuando se trata de las oblaciones que el Señor exige que cuando alguien quiere ofrecerla, tenía que hacerla de la manera que Él lo indica, el adorador en esa oblación le estaba ofreciendo un presente a su creador, a su sustentador. O sea, era un presente de acción de gracia, en la cual él estaba como expresando gratitud por todas las bendiciones que estaba recibiendo. Recuerden, la primera ofrenda de la cual hablamos era el holocausto, y aquí es minjá, y en ambas es una ofrenda espontánea, es voluntaria, no es exigencia. Alguien se acercaba al tabernáculo o al templo y tenía la necesidad de mostrar gratitud a su creador, a Dios Todopoderoso, tenía que presentarse con la minjá, con este tipo de ofrenda de cereal o de grano.
Sigamos con el significado en sí del minjá. La ofrenda vegetal frecuentemente se ofrecía juntamente con otros sacrificios. Claro, esto no lo menciona el libro de Levítico, pero sí lo menciona el libro de Números. Como ya nosotros hemos estudiado bastante esto acerca de las libaciones y también hablamos un poco acerca de las fiestas anuales, ya nosotros tenemos más o menos una idea de lo que se está explicando acá. La minjá, la ofrenda de a flor de harina en sí, se ofrecía juntamente con los sacrificios, como cuáles, los holocaustos, los diarios y los de manera individual, en los días de Shabbat, en los principios de los meses y en las fiestas anuales. Y siempre iba acompañada de flor de harina amasada con aceite con sus correspondientes libaciones. Allí están las citas, número capítulo 15, versículo 1 al 16, y número capítulo 28, versículo 1 al 10, que ya lo hemos leído. También podía ofrecerse sola, también, como en este caso, sola. Es una alternativa a los sacrificios animales para la gente pobre también se podía hacer. Dice Levítico 5:11. Si tampoco pudiera ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones, en la versión Reina Valera dice 2 palominos, llevará en ofrenda por el pecado 1/10 de efa de flor de harina. En este caso podía tener el mismo significado de representación o sustitución que el de un sacrificio de animal. Según Levítico capítulo 5, versículo 11, ¿cómo ven ustedes aquí leyendo esto la diferencia entre la ofrenda de gratitud a Yahvé, mientras que en Levítico capítulo 5, versículo 11 nos presenta otra? ¿Qué diferencia ven ustedes acá? ¿Cuál es la diferencia? Según Levítico 5:11 y según Levítico capítulo 2. Entre ambas oblaciones o ambas minjá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien lo quiere decir? ¿O no lo ven? Puede que en el de Levítico 5:11 diga, o sea, como dice ahí, ofrenda por el pecado, en ese caso, pues. Pero aquí en Levíticos, o sea, en Levíticos 2. Y en Levítico 2, ¿cuál es la diferencia? Está bien, porque aquí dice Levítico. Como ofrenda de primicias. Levítico 2 dice ofrenda de primicias, ¿verdad? Se puede ofrecer como ofrenda de primicias, pero también se puede ofrecer como un asunto no necesariamente de primicias, sino que en cualquier momento yo quiero dar. Ahora, el punto que estamos analizando acá es que verdaderamente dice Levítico 5:11 que se podía dar como ofrenda por el pecado, pero en este caso, si el oferente no podía ofrecer, ¿qué cosa? Las tórtolas. Tórtola o palomino. 2 tortas o 2 palominos, ¿verdad? Recuerden que hablamos la semana pasada con respecto al holocausto. Hablamos que cuando la persona ofrecía 2 tórtolas o 2 palominos, que estaba manifestando exteriormente. Una posición económica baja. Exacto, una posición económica baja. En este caso, estaba manifestando que no era de muchos recursos, porque recuerden que los holocaustos, que era una ofrenda individual, era una expresión de consagración. Algunos israelitas querían consagrarse al Señor en un momento determinado, sentían ese apego y ese amor al Eterno, como se dice en el argot mesiánico. En este caso, pero cada quien lo ofrecía de acuerdo a su posibilidad económica. Y la última posibilidad económica era 2 tórtolas y palominos. Y hablamos
que la familia o los padres físicamente hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué ofrecieron cuando lo fueron a presentar al templo? 2 tórtolas y 2 palominos, lo cual nos enseña las Sagradas Escrituras que el Señor Jesús nació en un ambiente pobre, en un ambiente comprimido. El Señor Jesús no vino a vivir aquí como rico, aunque nos dice la segunda carta de Corintios que el Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Entonces, algunas personas, he escuchado estudios de personas que dicen que no crean que el Señor Jesucristo fue pobre. El Señor Jesucristo, él fue carpintero y los carpinteros vivían muy bien. Bueno, lo que la Biblia me presenta a mí es que primeramente sus padres eran pobres, ¿verdad? Y él aprendió, como todo judío, aprendía de lo que hacían los padres, los varones, y a eso por lo general se dedicó. De manera que Jesús vivió de una manera, se podría decir, humilde. No humilde físicamente, sino exteriormente. Ahora, habían personas que eran mucho más pobres y lo demostraban cuando ofrecían una minjá. Cuando querían ellos darle un agradecimiento al Señor, ellos podían hacer la minjá, pero cuando era una ofrenda por el pecado que necesitaban ofrecerla obligadamente, imagínate, ni siquiera tenían 2 tórtolas y palominos, entonces tenían que salir con la minjá, con la oblación. Para todos los extractos había una manera de expresar su acercamiento a Dios independientemente de su condición económica. Todo judío tenía que presentarse a Yahvé sin las manos vacías, ¿correcto? Ese era el propósito en el antiguo pacto. Entonces, esta ofrenda, la minjá, básicamente se diferencia del holocausto por no producirse la muerte de una víctima. Por lo tanto, la oblación era un sacrificio incruento. Sigamos. Recuerden que estamos dando una introducción breve acerca de lo que es la minjá o las oblaciones. O como aparece en algunas escrituras, como dice el versículo 1 en la Reina Valera. Oblaciones, ¿verdad? Oblación, sí. Oblaciones. Bueno, en otras versiones dice, como la mía dice, cuando alguno presente una ofrenda vegetal. Oblaciones, era una ofrenda vegetal, pero en sentido de don, regalo, presente, tributo. ¿Okay? Era una especie de sacrificio incruento que podía ofrecerse en sacrificio cruento y sin este sacrificio. Vamos a explicar un poquito esto. La oblación en este capítulo de Levítico no tiene el sentido genérico de ofrenda que algo tenía que darse a Yahvé, sino ya podía ser de reino vegetal o animal. Como recuerda cuando estudiamos al principio la era patriarcal, cuando Caín y Abel cada uno presentó una ofrenda. Bueno, en esa palabra ofrenda que se nos aparece en Génesis capítulo 4, la palabra ofrenda allí, ¿sabe cuál es? Minjá. Minjá, eso ya lo estudiamos, pero vamos a dar un repaso. Era una minjá, era una ofrenda. Ahora, en este caso, muchos hermanos enseñan hasta el día de hoy. Claro, yo también lo enseñé, pero estudiando esto y profundizando un poco más, podemos darnos cuenta que Caín y Abel ofrecieron de acuerdo al producto de su trabajo y no estaba mal lo que Abel ofreció, porque se hace por lo general el énfasis que el pecado de Caín fue que no presentó Ofrenda agradable. Un cordero, ¿verdad? Sí, no. El pecado de él no fue ese. El pecado de él es que no lo ofreció de la manera adecuada. Porque aquí minjá tiene que ver ya sea una ofrenda vegetal o del fruto de la tierra o una ofrenda animal. Cuando leemos Génesis 4, habían las dos opciones. Lo que cambió en la ofrenda de Caín fue lo que había en su corazón. Él no tomó eso como importante. Estamos dando un repaso. Mientras que en este capítulo, del capítulo 2, es específica la ofrenda que se tiene que dar. Es una ofrenda vegetal. No se le da a los israelitas la oportunidad que lleguen ya sea con un animal, una torta por lo menos, sino que en este caso es una ofrenda vegetal. Por eso digo que minjá
tiene dos significados y el contexto nos va a decir en qué momento se aplica ofrenda vegetal para sustitución por el sacrificio del pecado, y la ofrenda vegetal se ofrecía en los holocaustos, en los días del Shabbat y en las otras fiestas mensuales o anuales, pero acompañadas junto con las libaciones, que no lo menciona aquí Levítico. Esto es importante que ustedes lo entiendan, porque a veces se va a encontrar con que, bueno, pero aquí se está presentando una cosa diferente y nos dice Levítico que es solamente para eso. No, Levítico capítulo 2 es específico la ofrenda. Aquí, en este capítulo 2, se detallan tres tipos de ofrenda de grano o de minjá. Número 1, la harina fina con aceite e incienso, que está en el versículo 1. Cuando alguno presente una ofrenda vegetal a Yahvé, su ofrenda será de flor de harina. ¿Saben lo que es flor de harina? No. La flor de harina era la harina más fina que ellos Mm. tenían que escoger dentro de la harina que ellos cosechaban anualmente. Ellos, cuando llegaban a la presencia de Yahvé, ellos no podían llegar con cualquier tipo de harina. De la harina tenían que escoger la más fina. Por eso se llama flor de harina. ¿Qué vemos allí en esta ofrenda? Siempre que hemos estudiado desde el libro de Éxodo, y aquí Levítico nos los va a detallar mucho mejor, nos vamos a dar cuenta que el Señor siempre va a querer ¿qué? Flor de harina. No, pero en un sentido general va a querer lo mejor. Lo mejor. No va a Sí. querer de nosotros lo secundario, lo terciario, no. Siempre el Señor va a querer lo mejor. Ahora entienden cuál fue el pecado de Caín. Abel ofreció de los animales, como dice la escritura, de los más gordos, o sea, lo mejor, mientras que Abel, que pudo haber su minjá pudo haber sido de ofrenda vegetal, ofreció, bueno, lo que hay ahí, no importa, total, esa es una ofrenda, ¿me explico? Sí, no le dio importancia. No le dio la importancia que la importancia a quién se la iba a ofrecer. Aquí es el punto. ¿A quién se la iba a ofrecer? Nosotros, cuando ofrezcamos nuestro servicio al Señor, ¿a quién se lo estamos ofreciendo? No se lo estamos ofreciendo a cualquier mortal. Imagínense, lo estamos ofreciendo al Eterno. Se lo estamos ofreciendo al Dios de dioses, Señor de señores. Por lo tanto, nuestra adoración tiene que ser hecha con lo mejor que haya de nosotros. Amén. Cuando nosotros cantamos, aunque estaba hablando con un hermano ayer sí, le estaba hablando con el hermano, porque el hermano no tiene así como mucho ritmo, y yo le decía que eso no importa, lo importante era lo que él tenía en su corazón, que él tenía que darle al Señor, era su corazón. Y a medida que uno va preocupándose por su corazón, uno se va a ir amoldando al ritmo, a la canción. Algún día la vamos a aprender, ¿verdad? Pero el punto es que cuando estamos en la Santa Cena, cuando estamos en la ofrenda, cuando estamos en los cantos, cuando estamos en la enseñanza, nosotros tenemos que darle al Señor nuestra atención, porque tenemos que ofrecerle lo mejor cuando nosotros estamos trabajando, cuando nosotros estamos estudiando, cuando nosotros estamos obedeciendo a los padres, cuando nosotros estamos como esposos, cuando nosotros estamos como hijos, cuando nosotros estamos en todo, porque de qué hemos venido hablando, nuestra adoración es ¿cuántos días a la semana? Todos. 24/7. Todos. 24/7 todos los días, porque estamos hablando que la adoración no es un evento. La adoración es continua, constante. Una acción continua. Tenemos la idea de que la adoración es un evento. Creo que estamos aprendiendo nosotros a través de estos estudios que no es un evento. Es un evento el domingo, pero involucra todo un conjunto de lo que es nuestra vida. En este caso, ellos tenían que llegar a presentarle la minjá a Yahvé con la flor de harina, lo mejor de lo mejor, y tenía que estar vertida con aceite y con incienso.
La segunda ofrenda de grano eran las tortas cocidas de harina fina y aceite. Y la tercera eran las espigas del grano tierno tostado con aceite e incienso. Ahora, la Biblia nos habla en el versículo 11 de la ausencia de levadura, pero ahorita vamos a estudiar eso. Estamos haciendo como un resumen. La ausencia de levadura simboliza la ausencia del pecado y el aceite simboliza la presencia de Dios. Parte de esta ofrenda era quemada en el altar. O sea, prácticamente lo que el sacerdote iba a quemar de la presentación que traía el oferente, quemaba, era una pequeña porción. ¿En donde dónde la quemaban? ¿Recuerdan? En el Mizcán, en el altar del holocausto. Era quemada allí y el resto la comían los sacerdotes. O sea, estas ofrendas ayudaban al sostenimiento de los sacerdotes porque los sacerdotes no tenían parte ni heredad en el pueblo de Israel. O sea, era una parte también. Ellos le daban gracias al Señor por la bendición que habían recibido, pero a la vez esa bendición se traducía en ¿qué? En bendecir también a otros. El Señor me bendijo, bendigo a otros. En este caso, ellos bendecían a los sacerdotes y esa ofrenda era sagrada. ¿Por qué era sagrada? Porque era algo que el oferente la apartaba, la consagraba, la reservaba al Señor para dársela a otro. Cuando ya estaba en manos del sacerdote, era sagrada porque era especialmente para la administración o la vida de ellos. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Yahvé será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahvé. Como ofrenda de primicia la ofreceréis a Yahvé, mas no subirán sobre el altar en olor grato. ¿Están viendo la diferencia? El que quería presentar ofrenda de primicias podía ofrecer ese pan o esa torta, ok, la podía ofrecer con levadura. Pero cuando se trataba que la migaja se iba a ofrecer ante el altar de Yahvé, tenía que ser sin levadura y sin miel. ¿Por qué sin miel? Porque la miel también fermentaba. ¿Verdad? Ni nada dulce ni nada agrio quería el Señor en esta miga. Vamos a detallar un poco acerca de esto. Hay dos especulaciones que se saca conclusión de por qué el Señor no permitía la levadura ni la miel en las oblaciones o en las ofrendas vegetales, y era que el pueblo de Israel, como todos los orientales, vivían en lugares cálidos, y entonces el pan leudado pronto se iba a echar a perder. Por tanto, era considerado como emblema de hipocresía o corrupción. O sea, ese pan leudado no era como confiable, ellos lo veían así. Ese era el sentido simbólico que le daba el pueblo de Israel a esto. Otro sentido simbólico era que se le prohibía la levadura o la miel en el altar del Señor, en el tabernáculo o en el templo, porque la levadura y la miel eran usadas en los ritos idolátricos paganos. Entonces, sí va a ser una diferencia. Bueno, total que esas son suposiciones. Uno puede decir, bueno, sí, puede ser, no puede ser. Pero el punto acá, vamos a ir a lo que nos enseña el Señor Jesús. Primeramente, ¿qué es la levadura? La levadura es un hongo bacterial, o sea, es una bacteria. La levadura en sí es una bacteria, ¿verdad? O como un moho, ¿no? Algo así. Que simboliza el pecado. La levadura crece en la masa del pan del mismo modo como el pecado crece en una vida de una persona. Cuando nosotros llegamos al nuevo pacto,
La Biblia nos habla que nosotros debemos desechar nuestra vieja levadura, ¿recuerdan? Bueno, ¿por qué? Porque dice las escrituras en la carta de los Corintios que un poco de levadura le da toda la masa. Por lo tanto, la levadura es símbolo de pecado, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo. Vamos a ver dos ejemplos. Mateo 16:6, hermana Leonardo. Mateo 16:6. Ya, hermano. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Le está diciendo, ¿verdad? Cuídense. Le está diciendo a sus discípulos, mire, cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. O sea, los fariseos tenían una levadura, en otra manera de decir, tenían malas prácticas. Pero ¿cuáles eran esas, hermana Leonarda? Marcos 8:15. Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ok, ya va, no te esa cita, déjame buscar. Ajá. Ok, versículo 12 de Mateo 16. No lo noté. Ok. Mateo 12:16. Ajá, 16:12. Ya. Dice así. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, ¿de qué debían cuidarse ellos? De la doctrina de los fariseos. La levadura es sinónimo de doctrina, una falsa doctrina. Pero en este caso, dicen los evangelios que era la hipocresía. ¿Recuerdan? Bueno, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 8. Y vamos a entender un poco acerca de esto. Recuerden, buscamos el significado en el antiguo pacto y le damos el significado en el nuevo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el ejemplo. ¿Por qué el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 5? Hermana Omaira, capítulo 5, versículo 1. ¿Por qué el apóstol Pablo hablaba de esta manera? Yo te digo dónde te detienes. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Fíjense la analogía que está usando el apóstol Pablo. Tanto los hebreos, mucho más los hebreos,
como los griegos conocían estas figuras de lenguajes. Nosotros a veces la conocemos ya por escuchar tanto el mensaje y escucharlo tanto y tanto, ya tenemos una idea. Pero cuando hay un nuevo convertido, cuando hay un nuevo hermano y lee esta porción de las escrituras, no la entiende. Ahora, cuando nosotros empezamos a comprender lo que eran las ofrendas y los sacrificios en el antiguo pacto, todo judío sabía que cuando se acercaba al Señor para ofrecer un presente, un regalo, un don a su Dios, en este caso, a través de las oblaciones, no podía añadirle levadura porque ellos ya sabían que era prohibido por el Eterno de mezclar eso. Ellos podían mostrar la misma, cuál era lo permitido, el aceite y el incienso, pero no era permitido ni la levadura ni la miel, porque ellos tenían la idea de que el Señor no lo quería. ¿Por qué no lo quería? Porque el Señor es un Dios santo y quería que ellos le ofrecieran en el altar lo mejor, pero sin ninguna tacha de error, de falta, de inmoralidad. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la levadura, al ellos presentar esa masa, esa torta, ese pan, ya esa masa estaba ¿qué? Contaminada por la bacteria o el hongo que se estaba presentando ante el altar, pero el altar era santo. Hemos estudiado, según las Sagradas Escrituras, en Romanos capítulo 12, que nosotros debemos ofrecer al Señor ¿qué? Lo mejor. No, ¿recuerdan? Nosotros tenemos que ofrecer al Señor nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro servicio de adoración racional. Para nosotros ofrecer un sacrificio, un holocausto diario en la presencia de nuestro Señor, nuestra vida no debe estar mezclada ¿con qué? Con hipocresía, con malas cosas. Con la levadura. Con la levadura, porque nosotros, según 1 Corintios capítulo 5, en el Señor somos una masa nueva. ¿Qué éramos antes? Una masa vieja, una masa dañada, podrida, bueno, de todo. Ahora, en Cristo, nosotros somos una masa nueva y podemos ofrecer cada primer día de la semana, podemos ofrecer nuestra Pascua con una conciencia limpia. Pero tenemos que estar todos los días limpiándonos de la vieja levadura. Todos los días. Para que Cristo, que ya fue crucificado, sigamos adelante. ¿Y qué dice el versículo 8, hermano Mayra, de 1 Corintios 5? Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cómo interpretar eso, según lo que estamos estudiando? Sin pecado, que teníamos que tener un corazón limpio, sin maldad, sin malicia, para poder ofrecer a Dios la ofrenda. Vamos a pensar un poco acerca de este versículo 8. ¿Puedes volverlo a leer? Vamos a acompañar al hermano Mayra en la lectura, versículo 8. Nuevamente, hermano. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ok, quiero explicarle algo. En la Biblia nosotros nos vamos a encontrar con contrastes. Y los contrastes nos ayudan a apreciar mejor la enseñanza. Aquí el contraste está en el versículo 8. ¿Cuáles son los contrastes que ven ustedes aquí?
Si conocen el significado de contraste. ¿Ah? ¿Cómo dices? Ok. Ok, no te copié bien. Fíjense, aquí el contraste está, en malicia, maldad, con, Sinceridad y verdad. ahí está el contraste. Ajá. Malicia, maldad, el contraste es sinceridad y Y verdad. verdad. Nosotros todos los días, en el nombre del Señor, tenemos que ofrecerle a nuestro Dios una adoración sincera Sí. y de verdad. Y verdadera. Todos los días. Pero eso cuesta. Eso cuesta, ¿por qué? Por eso la malicia, miren lo que dice con respecto a la malicia cuando nosotros llegamos a Cristo, en Primera de Pedro. Miren lo que dice Primera de Pedro con respecto a la malicia. En el capítulo 2 de versículo 1 dice, desechando pues toda malicia. ¿Están viendo? Primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia y todo engaño, todo fingimiento, toda envidia y todas las maledicencias. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no alterada para que por ellas crezcáis para salvación. Cuando nosotros llegamos o venimos a Cristo, venimos con todos esos pecados, deficiencias, ¿verdad? Son pecados y estamos luchando todos los días para superarlas. Ahora, el hecho de que yo vaya el domingo y haya pecado en la semana, muchos hermanos no entienden esto. Este no es el punto, pero quiero explicarlo un poco. Muchos hermanos en el pasado, yo me imagino que ya no se practica eso porque se ha enseñado bastante esto, no participan de la Santa Cena porque dicen, bueno, yo he pecado. Bueno, pero dice la Escritura en Primera de Juan que el que diga que no ha pecado lo hace un mentiroso. Todos nosotros pecamos a diario, pero la diferencia es que estamos luchando por no pecar. Pero es muy diferente cuando nosotros vamos a ofrecer una adoración a nuestro Señor, sabiendo que en lo interior de nuestra vida nosotros no estamos siendo sinceros. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. En nuestra vida debe haber una sinceridad y debe haber una verdad. Pecamos, pero queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos agradarle y luchamos todos los días por hacer lo correcto. No lo hacemos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a nuestro Creador y seguimos adelante con tristeza por, qué sé yo, cualquier pecado que uno a veces uno comete pecados que cuando los ha practicado uno se siente avergonzado, se siente triste, muy desanimado. Hay otros pecados que no nos desaniman tanto por, bueno, no sé, de acuerdo al grado de importancia que nosotros le demos al pecado. Claro, sabemos que hemos pecado, le pedimos perdón a nuestro Creador, pero hay pecados que son más fuertes, pues que pueden desanimarnos. Un ejemplo, cuando un hijo le falta respeto a los padres, cuando un hijo se llena de ira, el hijo, si es cristiano, se va a sentir muy triste por haber hecho llorar al papá o a la mamá por ese pecado, se siente mal. O cuando el esposo se va a las manos con la esposa, siendo ambos cristianos. ¿Me explico? Esos son pecados que marcan, que quedan o que, bueno, muchas cosas pues que pueden suceder en nuestra vida que no debía hacerlo. Hay otros pecados como más suaves que uno, bueno, está bien. No, pero aquí no se trata de esto, se trata de la sinceridad cuando nosotros le estamos presentando la adoración a nuestro Señor. Y aquí se trata de lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. No debe haber malicia, no debe haber maldad.
No debe haber malicia. Nosotros no podemos tener malicia hacia nuestro prójimo. Nosotros no debemos tener malicia hacia un hermano. Nosotros no debemos desear el mal a nadie. Porque de nada sirve, hermano. Este era el problema de los israelitas. Que se cansaron y se cansaron y se cansaron de ofrecer ninja, hola y los demás sacrificios, pero el Señor de ninguno de ellos se agradó porque ellos lo ofrecían con maldad y no había un corazón verdaderamente arrepentido. Por eso el Señor les quiere mostrar a ellos acá que de nada sirve que ofrezcamos un don, un presente, un regalo a nuestro Señor si nuestra vida está llena de levadura. No la va a recibir. No la va a recibir. Y los hermanos en Cristo, el problema de los hermanos en Cristo en Corinto, es que ellos todos los domingos, religiosamente, ya, hablándolo así, se reunían, ¿verdad? Pero el Señor usó al apóstol Pablo para decirle, ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, porque estaban cometiendo todo este tipo de barbaridades y ellos no sentían en lo más mínimo un remordimiento en su conciencia. No estaban adorando al Señor correctamente. Y de esto se trata la minjá, el regalo. Lo que nosotros debemos ofrecerle al Señor, debemos ofrecérselo con la mejor actitud. Voy a poner un ejemplo muy terrenal. Cuando se celebra el Día de la Madre, que ese es el día más importante en todos los países, el Día de la Madre. Todo el mundo se desvive por su madre para darle el mejor regalo. Pero siempre se escucha que la madre lo que quiere de los hijos es la obediencia, ¿verdad? Que se porten bien. Y es verdad. Y mire, y si una madre pide eso, ¿qué no pedirá nuestro Creador a nosotros? Sí. Podemos llenarlo de regalo, podemos alabarlo, podemos hacer muchos sacrificios, pero de nada sirve si nuestro corazón está alejado verdaderamente de Él. La adoración al Señor tiene que ser, recuerdan, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Ese es el cuarto principio de un adorador. Pero para llegar allí, primero tenemos que ser obedientes, tenemos que tener fe y tener santidad en nuestra vida. Hermanos, esto no es fácil, pero podemos alcanzarlo. Vamos a ver si hay una cita que tampoco anoté allí. Vamos a ver si la logro conseguir. Capítulo 6 de Gálatas. Versículo 4 y 5. Hermana Azucena, por favor. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 4 y 5. ¿Gálatas qué? 6. Sí, capítulo 6, versículo 4 y 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Sigo? No, hasta allí. ¿Qué nos manda las Sagradas Escrituras? Que cada uno de nosotros nos examinemos. Yo no necesito para nada, no lo necesito para nada examinar la vida de ustedes. Para nada. Yo lo que tengo que hacer es examinarme a mí mismo. Y ahí es donde al examinarme yo mismo, puedo sacar conclusiones correctas de cómo es mi andar en mi vida diaria con el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy el que le voy a dar cuenta a mi Dios. No son ustedes. Usted no va a dar cuenta por mí, ni yo voy a dar cuenta por ustedes. Cada uno de nosotros le va a dar cuenta al Señor.
De manera que todo lo que nosotros le presentemos a nuestro Dios tiene que ser de corazón sincero, de verdad. Posiblemente en nuestra vida en este momento no tengamos tal actitud, pero la podemos aprender. ¿Cómo? A través del conocimiento, teniendo un culto racional. Y ya estudiamos Romanos 12, que es un culto racional, un culto con conocimiento, un culto de cómo le agrada a Dios. El Señor va a estar trabajando con el pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto, y él tenía que sacar a Egipto, a su idolatría de su corazón. Y el Señor le está dando al pueblo directrices de cómo ustedes tienen que adorar. Y al nosotros ver todos estos procedimientos, que como les dije, a veces resultan fastidiosos, pero si lo llevamos a la práctica, al nuevo pacto, nos vamos a beneficiar mucho. Ellos cuando levantaban las manos, como vemos acá nosotros en la presentación, ellos sabían que todo el sacrificio iba a la presencia del Señor. Ellos tenían la idea de que el Señor estaba en los cielos, pero también estaba allí en el tabernáculo y que Él lo estaba viendo. Hermanos, nosotros sabemos que Dios nos está viendo, nos está escuchando en este momento. No se nos olvide eso. Por lo menos yo no debo olvidarlo. Y que gracias a su misericordia estamos en pie, hermanos. De luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida.